Ok. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Arévalo y voy a ser la moderadora de esta reunión Zoom. Les solicito mantener sus micrófonos apagados hasta que se les indique lo contrario. El Día del Patrimonio es la fiesta cultural más importante a nivel nacional. Desde 1999 se celebra anualmente y convoca a miles de personas a participar de forma gratuita en una amplia oferta de eventos. Este año tendrá actividades virtuales como esta y presenciales, todas patrocinadas por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. La organización de esta actividad, Grupo Izpacul Quillota, ha querido aportar a la reconstrucción del patrimonio del sector El Boco, mediante esta charla titulada Desentramado histórico del Fundo Mirador del Boco, a cargo de don Hugo Quilodrán. Don Hugo es un recopilador histórico reconocido en 2 oportunidades por el Museo de Quillota por su aporte al patrimonio. Es miembro de número de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile. Dejo con ustedes a don Hugo Quilodrán. Buenas tardes, voy a compartir mi presentación y les voy a pedir si ustedes me pueden confirmar de que efectivamente se vea. Sí, ahí estamos ok. Ahí llegó. ¿Sí? Ya, Sí. excelente. Entonces le damos inicio. Agradezco a todos los que se han conectado el día de hoy. Espero poder cumplir con las expectativas que genera un título como este. Hasta hace poco, cuando uno visitaba la localidad rural de Boco y pasaba frente a esta hermosa casona patronal de 2 pisos, vestigio de los tiempos de las grandes haciendas y fundos del Chile central, impresionaba ver su completo abandono. Pese a todo, la casa habla por sí sola. Su impronta no requiere presentaciones. Tiene un aire de elegancia de otra hora. Si uno consultaba a los lugareños, te contaban mitos que aumentaban el atractivo, pero sin un sustento histórico necesario. El nombre del sector obedece a que estaba ubicado en los faldeos de los cerros y que permitían una excelente vista a la ciudad de Quillota. En concreto, el sector de que hablamos es conocido como el Mirador, y el registro más antiguo de ese nombre en un mapa lo encuentro en uno de 1943. Que se repite en otro de 1956, y donde usted puede ver nombres como Cordillera de Chilicauquén, Cordón de las Tinajeras, Hacienda de Colmo y Hacienda de Rautén. Hasta hace poco, mientras revisaba los antecedentes que maneja su actual propietario, una relación de quienes fueron los 6 dueños que tuvo entre el año 1900 y 1970, basado en la escritura, y donde también se indica que el nombre oficial es Fundo San José, pero que todos olvidaron porque le llaman con el nombre del sector, el Mirador. Me percaté que el apellido paterno del primer personaje que aparece en esta lista estaba mal escrito, y el apellido materno no se señalaba. Me refiero a don Eduardo Valdés P., como aparece ahí en ese letrero. Al realizar un cruce de información y revisar los apellidos ligados a Boco, encontré que el nombre de José Eduardo Valdés Poloni es el que más se acerca, lo cual me obligó a revisar los apellidos de las principales familias del sector y que más se repiten, encontrando a los Valencia, los Fernández, los Corbalán, los Valdebenito y los Arancibia. Pero Valdés había una sola familia, compuesta por don Ambrosio Valdés Carrera y María del Carmen Poloni Fuensalida. Este dato me confirmó que esta era la propiedad de don Ambrosio que buscábamos desde hacía hace tiempo. Pero también aquí comienza el trabajo en conjunto que debe realizarse con arquitectos, historiadores, vecinos, etcétera, para reconstruir el pasado histórico del Fundo San José, lo que significa un trabajo extenso de investigación para rebuscar todas las aristas que tiene, porque nos encontramos nada menos que nos enfrentamos a una genealogía de 2 importantes familias, los Carrera y los Valdés, que no es menor.
Pero para efectos de esta exposición, nos remitiremos al momento en que don José Miguel Carrera Verdugo contrae matrimonio con doña María Mercedes y Fontecilla Fernández de Valdivieso, y tienen 5 hijos. Una de sus hijas era Francisca Javiera Roberta Carrera Fontecilla, que a su vez se casa con Francisco Javier Valdés Aldunate, con quien tiene varios hijos. Uno de ellos, don Ambrosio Valdés Carrera. Este hallazgo ya de por sí nos posiciona a esta construcción en la mira de los amantes de la historia, por el hecho de haber pertenecido a un nieto de José Miguel Carrera. Pero también, me disculpan, voy a admitir, hay unas personas, pero también por tener una relación directa con sucesos de la guerra civil, acá en Quillota, tema que es parte de un proyecto que vengo yo trabajando desde el año 2011, Quillotanos en la Guerra Civil de 1891. En forma resumida, les contaré que mientras realizaba estudios paralelos a este tema, di con un dato que faltaba en la historia local respecto a esa guerra. Sabíamos que don Ambrosio Valdés Carrera fue el dueño de 2 fundos en esa época, pero solo se conocía el nombre de uno de ellos, el Grillo. Él, en su calidad de gobernador del departamento de Quillota durante el año 1891, fue un hombre de confianza del presidente Balmaceda. Con mucha iniciativa, él se preocupó de que la huella que lleva a Quillota por la quebrada del Ají, conocida como el Camino de las Minas, y que empalma con Valle Alegre, estuviera cubierto con tropas en caso de una incursión de parte de los revolucionarios. Al desembarcar en Quintero, lo hizo con sus propios medios, instalando en su fundo el Grillo, un telégrafo y las líneas telegráficas necesarias. Además, aportó el sueldo de un piquete de soldados para que hicieran vigilancia. Por estos servicios destacados a la causa balmacedista, al finalizar la guerra, sus propiedades y la gobernación fueron saqueadas. No sabemos realmente el alcance de este daño, pero sí sabemos que perdió por completo su biblioteca y los apuntes de sus futuros libros y artículos periodísticos. Durante la Revolución, don Ambrosio dio la pelea, pero con su pluma, fundando el periódico El Correo de Quillota, donde destacó además como periodista. Fue perseguido y encarcelado por los vencedores en más de una oportunidad, sin que pudieran doblegar su espíritu. Este es un ejemplo de las trágicas repercusiones de la Revolución, donde Quillota tiene varios ejemplos que contar. Cuando don Jorge Uneus y Gana le encargan confeccionar un cuadro histórico de la producción literaria de Chile, él afirma que don Ambrosio era un estudioso de la heráldica y la genealogía, lo cual coincide con las características especiales de esta casa, que destaca por su escudo a la usanza española. Sobre ese tema del escudo queda pendiente verificar si es un escudo familiar, si es un escudo institucional. Me disculpa que hay unas personas entrando. Pero es un tema que está pendiente para los especialistas en esa área. No necesariamente uno por ser historiador o recopilador histórico puede manejar toda esta arista, porque acá hay temas arquitectónicos, hay temas de heráldica, hay temas de genealogía, que son expertos los que tienen que escudriñar a fondo. En su vida laboral se desempeñó como juez y empresario agrícola, pero además fue un prominente escritor y historiador, con varios libros y artículos a su haber. Yo hasta el momento encuentro estos 5 ejemplares de libros que
raros y valiosos, como lo define la Biblioteca Nacional, pero de una alta calidad. De hecho, la biografía de carrera que figura ahí al medio es quizás la biografía más completa que existe del prócer. Más cercano también. Voy a pedirles que mantengan sus micrófonos apagados, por favor. Como don Ambrosio admiraba profundamente a su abuelo, don José Miguel Carrera, fue un férreo defensor del legado del prócer, y no es extraño que el fondo se llamara San José en honor a él. Sin duda, yo creo personalmente que es un homenaje al príncipe de los caminos. Algunos contemporáneos lo criticaban por su falta de imparcialidad al describir la figura del primer comandante en jefe del ejército chileno, pero también hay que entender su natural devoción por ser un descendiente. Entre otras cosas, don Ambrosio fue también gobernador del departamento de Coquimbo y se comenta que falleció en Valparaíso. Con estos datos ya sabemos que el nombre de la otra propiedad de don Ambrosio Valdés Carrera para el año 1891 se llamaba Fundo San José, lo que hoy es conocido como Fundo El Mirador. Como dato adicional, podemos comentar que su hermano José Miguel Valdés Carrera ocupó importantes cargos durante la administración de Balmaceda y que también fue objeto de acusaciones, pero esta es una historia que hay que tratar en otra oportunidad con mucho más detalle. Lo importante de este hallazgo es que nos permite conocer detalles poco divulgados de la historia de Boco del siglo XIX, pero también nos alienta a continuar investigando para escribir esa historia que nos falta. Para quienes no conocen la casona, podemos contarle que tiene dos cimientos o fundaciones. El más antiguo, una casona colonial, con su típico solar interior, y continúa esta edificación, otra al estilo Tudor, según lo he entendido, y que conforma el frontis de la casa que todos conocemos. Una vista de su interior nos muestra su vistosa escalera, y con estos detalles comienza lo que será el desentramado patrimonial del sector El Mirador, que se convertirá en un atractivo más de Boco, una localidad que cuenta con un rico patrimonio inmaterial, expresado en personas, objetos y relatos. Un ejemplo es su cementerio parroquial, que cuenta con un registro de 1900. Por otra parte, está su puente, que hay que reconocer que nunca fue fácil vivir en Boco sin ese puente. Una localidad también conocida como Lo Valencia. Su puente, el que vemos en esta imagen, fue construido recién en 1904. Antes de eso, para acceder a esa localidad, se utilizaban los vados del río Aconcagua. Este problema se agrava durante las crecidas de invierno, en caso de nacimientos, de funciones, al extremo que los habitantes de ese lado del río recurrían a registrar a Puchuncaví esos sucesos. Debido a este problema, la subdelegación de Boco perteneció en algún momento a la comuna de Quintero. Para el año 1899, los límites de Boco eran al norte el cordón de cerros que separaban las chacras de Los Rojas y la hacienda de Purutún, al oriente y al sur del río Aconcagua. Al poniente, la subdelegación de Quintero, demarcada por las haciendas de Chilicauquén, Quintero y Colmo. En realidad, Boco tiene un pasado glorioso asociado a la élite y su buen vivir. Un ejemplo de ello es el Paper Chase de Boco, organizado por el Valparaíso Paper Chase Club el año 1911. Esta modalidad es distinta a la cacería habitual, donde el zorro es reemplazado por un jinete que lleva una bolsa de papel picado que se disemina durante su carrera para dejar así el rastro a los grupos de jinetes que hacían de perseguidores de la presa en una especie de cross-country. Esta actividad deportiva
fue el origen del Valparaíso Paper Trade Club, el club deportivo más antiguo de Sudamérica. En una visita a Quillota en el año 1913, escribe lo siguiente: arriban a Quillota en un tren especial, salen cabalgando de la estación y atraviesan toda la ciudad por la calle Concepción en dirección al río. Después de vadearlo, se dirigen al fondo El Mirador del señor Enrique Dublé en 1913, que corresponde a los dueños efectivamente. Desde ahí continúan por hermosas lomas hasta el fondo El Grillo de Julio Pizarro Espós. También es fácil de confirmar porque una de las calles que permiten llegar al fondo El Grillo, a las actuales cabañas que se arriendan allá, se llama Julio Pizarro Espós, abogado por lo demás de Quillota. Enseguida remontan los cerros de Boco para descender a las casas de Rautel, propiedad de don José Manuel Larraín. Una muy antigua tradición, continuamos, una muy antigua tradición arraigada a estas tierras son los bailes chinos. En este caso, un registro de 1905, ese baile lo están realizando en la hacienda San Isidro. Pero también encontramos otro que hace alusión a la cruz que está ubicada en el Cerro de Boco, el Cerro La Cruz de Boco. Y esto ya en 1911. En esa época también era común que la Organización Internacional de los Boy Scouts realizara muchas actividades acá en Quillota. Y en este caso, el grupo local de quillotano hace una visita al fondo El Grillo y dejan estos interesantes registros. También, como un dato adicional, pocos se dan cuenta, pero cuando accedes al puente desde Quillota a Boco, la calle quillotana La Concepción cambia de nombre a Balmaceda. Y en la rotonda, cuando tomas a mano derecha, mantiene el nombre para terminar en el centro turístico El Edén. Pero cuando accedes desde el puente, desde Boco a Quillota, puedes apreciar los restos del segundo puente, no el de madera, lamentablemente no tenía imágenes de ese, ya uno más sólido, y se encuentran todavía los restos del segundo puente sólido, y donde se puede apreciar el ancho, que era solo de una vía, con cimientos de piedra. Bueno, por otra parte, como quillotanos en general, no debemos aceptar que mencionen nuestra quebrada del Ají como sinónimo de un lugar lejano, inexistente o cuando tú andas perdido. Nosotros tenemos que ser defensores. El Ají es un sector que termina en una quebrada, es un lugar físico, donde se cultivó por muchos años el ají y de ahí su nombre. Recientemente, mi organización Hispacul Quillota puso en valor una forma de comercializar el ají, que es mediante calabacines. Esto no es nuevo, los asiáticos utilizan estos calabacines para líquidos, para polvos, para sólidos, etc. Y nosotros tenemos registros oficiales en publicaciones del gobierno que tienen que ver con el comercio exterior, que se exportaban estos calabacines, o el ají en vaina, como se ve en la figura, a países como Perú, y era muy práctico porque ustedes saben el uso que se le dan a estos calabacines como mate. Antes también se utilizaban para guardar azúcar, para guardar la hierba. Son muy prácticos, biodegradables por lo demás. Y esta investigación también forma parte del contexto de Boco.
Ahí ustedes pueden apreciar la tapa donde se utiliza corcho. Nosotros en esa época ya teníamos plantaciones de árboles de corcho aquí en la zona, así que no es ajeno. Bueno, con estos datos podemos asegurar que es el fondo que buscábamos y jactarnos de que en Quillota poseemos una propiedad de un descendiente de José Miguel Carrera en un segundo grado de consanguinidad, una construcción con más de 130 años de presencia, en una localidad que destaca por su paisaje rural, aumentando con ello su potencial turístico. Nos alegra saber que actualmente la vieja casona está siendo restaurada y será dedicada al rubro de restaurante y centro de reuniones, siendo a futuro un punto de peregrinación de historiadores de la familia Carrera, de la Guerra Civil de 1891 y turistas en general. Personalmente estimo que junto con lo que se conserva de la hacienda San Isidro en el campo militar, estas dos construcciones son las más representativas de los tiempos de las haciendas y los fundos del departamento de Quillota. Es probable que no logremos cambiar el nombre al fundo, a su nombre real San José, que va a seguir llamándole la gente Fundo El Mirador, pero sí podemos lograr que se reconozca su pasado histórico. Muchas gracias. Agradecemos la detallada información que nos ha proporcionado nuestro expositor. Dejo con ustedes a continuación a don Hernán Arellano y Villarroel, profesor de Historia de la Universidad Católica, exdirector de los museos de Quillota y La Cruz, para iniciar la ronda de preguntas. Profesor, tiene muteado su micrófono. Sí. Buenos días, buenas noches. Agradecer nuevamente a Hugo. No se imagina lo que está sembrando, ¿ah? Porque con esto nos está abriendo los ojitos, con todo ese detalle y con toda esa prolijidad que lo hace. Una pregunta, Hugo. ¿Es posible que podamos ahondar o hay datos que nos puedan hacer referencia a el parentesco de el dueño de la casa con José Miguel Carrera? ¿Estás con certeza, puede hablarse de que es su nieto? Sí, profesor, o sea, yo con lo que mostré, eso está más que comprobado, o sea, no, sin lugar a duda. Ya. Mire, yo voy a hacer un comentario, profesor, que seguramente usted va a estar de acuerdo conmigo. Muchas veces nosotros contamos con mucha información en nuestras manos, pero sin embargo, si no tenemos el conocimiento necesario, lo que está escrito no tiene ninguna validez. Claro. ¿A qué me refiero? En estas situaciones, cuando yo veo que hay un valor histórico patrimonial de una propiedad, lo más justo es que yo me acerque a quienes tienen el conocimiento y me pueden ayudar a vislumbrar el pasado histórico. Yo partiría, si fuera un dueño de una propiedad como tal, como esta, iría al museo, le diría, oiga, usted me puede decir, esto tiene antecedentes, los nombres que aparecen aquí, ¿le figura a usted? Entonces, ya, convengamos que la persona que está en el museo no lo sabe, pero sí, por su red de contacto, lo puede derivar a alguien que sí sabe, que tiene conocimiento de esa época, ya sabe que vaya con tal persona, él lo va a orientar. Pero no puede ser que hayan pasado tantos años, profesor, y que esta casona, con ese pasado que tiene, con esa carga histórica, nadie le haya metido un poquito más de diente como para que nos vengamos a dar cuenta ahora, 130 años después, de que perteneció al nieto de José Miguel Carrera. O sea, para mí, de verdad que, no sé, pues nos deja mal, profesor. Esa es la verdad. Sí, sí, nos deja muy mal. Y la otra pregunta, ¿estaba en condiciones de relatar o decirnos qué plantaciones se hacían en el Fondo San José? Y eso es bien concordante con el entorno de las otras haciendas. Sí, ¿Hay información de eso descubierta? lamentablemente el Fondo San José no aparece mucho en las publicaciones, porque si no hubiera sido muy fácil de encontrar. Como yo le comentaba, el Fondo El Grillo aparece claramente detallado durante la Guerra Civil porque las funciones que fue utilizado como defensa de Quillota en el paso de las mulas o en el paso de las minas también, como se conoce, que nos lleva a Quintero, porque la quebrada une a Valle Alegre
con el Fundo Grillo. Sin embargo, como usted sabe, quienes hemos estudiado la propiedad rural de esa época, de las grandes haciendas, de los grandes fundos, de la hijuela y todo eso acá en Quillota, cuando era departamento, nosotros tenemos clarito qué es lo que se plantaba. Para empezar, en la gran producción, el cáñamo, ¿no es cierto? Partimos de ahí. Yo, ninguna hacienda ni fundo rural que se jacte como tal no produjo cáñamo en ese tiempo, porque era la base de sus cuerdas, de sus sogas, de la forma de amarrar. Hasta una lechuga en ese tiempo, cuando todavía no se introducía la pita verde, que yo le consultaba hoy en la tarde. Antes de eso yo quería amarrar una lechuga de esas costinas que se producen acá en la zona, y tenía que amarrarla con un hilo hecho de cáñamo. Otras producciones, Quillota fue muy famoso por sus naranjas, por sus lúcumas, que todavía no logramos determinar en qué época la trajeron y quiénes lo trajeron, asumimos que son los incas, ¿no es cierto? Nuestras paltas, nuestras chirimoyas, somos una de las pocas partes del país que producen esos frutos, y los libros de la época nos mencionan como una localidad con clima tropical, lo que es muy curioso, que hoy en día estamos lejos de ser y tener un clima tropical, pero en ese tiempo era así. También éramos grandes productores de vino por los viñedos que teníamos acá. Esas dos producciones, la naranja en particular y las viñas, fueron atacadas en algunos años del siglo XIX, y prácticamente terminó toda la naranja y todas las vides de la zona. Sin embargo, hay viñas que se mantienen todavía en el sector del Valle Central. Una es la Villa de Errázuriz y la otra no me acuerdo en este momento, pero son 1880, 1870, si no me equivoco. La otra, la que se mantiene como datito al margen, es la Sánchez de Loria, que es de 1890, cerca de Razo. Sí. Ahí en San Roque, también en Panquehue. En Panquehue, exacto. Sí. Eso es mi pregunta. Yo no sé si hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta. Sí, Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo está, profesor Hernán? Tanto tiempo sin vernos. Hola, Con Juanito, mascarilla no me buenas reconoce, noches. pero estoy con mi padre acá, me lo rapté porque Sí, como ahí es de está el Boco. papá, ya estando el Bueno, papá, ya seguro que está usted, pues. ¿Ah? bueno, mi padre de Boco me contaba que ahí había, bueno, muchos naranjales, Sí, cosas así, ¿no? plantaciones. Sí. Primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Al profesor lo quiero felicitar por todo lo que he escuchado. Yo soy nacido y criado en Boco, hartas décadas allá, y es importante ese recuerdo de lo que usted está entregando. Lo agradezco y lo felicito por lo que está haciendo usted, lo felicito. Gracias. Y me contaba que había muchas producciones de naranjo, ¿no? Muchos naranjales también. Todo lo que también había en plantaciones en cuanto a la producción de alberja, muchas cosas también que se trabajaba ahí. Temporada de verano, la corta de naranja era tradicional. Lo que es el Edén, ahora, antes eran naranjales, e incluso el criadero de aves se vendían huevos, en el sector donde están las cabañas, arriba era el Edén, todo eso era un criadero de gallinas y huevos donde yo tuve oportunidad de trabajar también, por eso le cuento eso. Y muchos naranjales, todo lo que era el Edén. Y los ¿Algún sectores mito? Disculpe, ¿algún mito que nos quisiera contar del sector? del Edén. No, del mirador, de Boco. Mirador. Bueno, a ver, en las noches de San Juan se contaban muchas historias que pasaban, que hay un señor que en paz descanse, y a lo mejor Germán lo habrá escuchado una vez, que era un personaje un poco Don Quinta. No sé si alguno de ustedes escuchó la historia de Don Quinta. Se dice que ese hombre tuvo pacto con Satanás, y un hombre que lo vio montado en un caballo, con toda la historia, y después Don Quinta apareció con dientes de oro, tapaduras de oro. Entonces, esa es una de las historias más, no sé si Germán la sonará por ahí, Sí. Don Quinta, o a lo mejor no, era parte de la historia. Sí, sus trabajadores decían que tenía pacto con el diablo. Aquí recojo lo que en alguna oportunidad publicó el antropólogo Andrés Bianchetti Saavedra en este A texto Ya, sobre Boco. ¿Ah? ya, y Bueno, ahí te parece esa parte. claro, tenía pacto con el diablo porque hablaba solo. Sus trabajadores lo veían hablar solo y lo Sí. escuchaban hablar solo dentro de la casa y largamente hablar solo y discutir solo.
Entonces Sí. los trabajadores, según la leyenda, decían que tenía pacto con el diablo. Y en realidad lo que había hecho este señor era instalar un teléfono en su casa. Esa es parte de la historia. Es parte de la historia. ¿Ah? Oiga, profesor, y de ese famoso cuento del tío que habla de unos carabineros asesinados ahí en la calle del cementerio parroquial. No tengo conocimiento de eso. No. No sé si alguien más Don que Juan Riquelme, tu conoce papá tiene se acordará de conocimiento de eso. algo. Estoy haciendo memoria de eso. Estoy haciendo memoria de eso. Porque yo lo que no he podido confirmar es que la casita de greda o de barro que está al lado de esta casona donde hablamos, a mano derecha, me comentan de que era un retén de carabinero, pero yo nunca en mi historia he visto un retén de carabinero, no sé, pues en una casa de adobe. Pues, no. Sería la primera vez que lo veo. No, sí, Hugo, sí es posible. Sí es Ya. posible. Yo no Oh. sé si había ahí allá específicamente un retén, pero es posible porque el retén de carabineros, la comisaría de carabineros de Quillota, que estaba donde mismo está ahora la actual comisaría de la calle Chacabuco, era de adobes. Ya. Era de adobes. Yo lo alcancé cuando niño a conocer de adobes, donde estaba la antigua cárcel, ahí en San Martín, casi al llegar a Chacabuco, todavía queda una parte de la cárcel antigua y el sector de la esquina estaba la comisaría y era efectivamente de adobe. Sí. Ya, entonces Ahora tiene su sentido. Ahora, yo creo que siendo un paso hacia el sector de Quintero, tiene que haber habido un retén de carabineros, pero ya tardío, ¿no? Ya. Tiene que haber habido, Entonces, sí, entonces no lo descartamos. no lo descartamos. Profesor, estoy haciendo memoria, se decía también que que eran carabineros montados en ese tiempo. Esa parte un poco estaban a caballo, recorrían lo que eran los sectores de los carabineros de ese tiempo. Bueno, ¿Puedo pedir la no es de palabra? extrañar. Don Andrés, adelante. Muchas gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Andrés Rojas. Yo soy el actual propietario del Fundo San José de Boco o Fundo El Mirador, como lo conocen todos. En primer lugar, felicitar a Hugo por esta exposición, pero por sobre todo agradecerle el que nos haya abierto los ojos respecto de ir encontrando la historia hermosa que tiene nuestro campo y que tiene en especial la casa. Confirmar que el saqueo al que hace mención, al que fueron víctimas los perdedores de la guerra civil, aparentemente existió. Nosotros en la restauración fuimos encontrando algunos, sobre todo en los techos, algunas maderas que parecían quemadas y nos llamaba mucho la atención por qué esas maderas se encontraban quemadas. Puede ser explicado quizás por este mismo saqueo que haya incluido probablemente algún incendio. Ahora, Don Quintino creo que le decían, aparece en una de las vigas donde nosotros tuvimos que restaurar porque estaban absolutamente comidas por termitas o podridas por la humedad, en una de las zonas donde había un ensamble, había escrito Don Quintín y tiene firmado ahí Don Quintín. Lamentablemente no le puso la fecha porque podría haber sido un bonito aporte. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo en la casa le estamos haciendo honor a toda su historia y la estamos recuperando en todo sentido, desde un punto de vista arquitectónico por de pronto, porque la casa había sufrido un montón de intervenciones donde le habían hecho agregados y cosas de poco gusto, y nosotros estamos entonces recuperando la arquitectura original de esa casa, a nuestra mejor imaginación en algunos aspectos, porque siempre decimos nosotros que la casa habla, entonces han habido algunas cosas en que el momento que hemos ido sacando materiales, nos aparecen materiales nobles que nos van dando la idea, o pisos, etcétera, que nos dan la idea de cómo era la casa en su oportunidad. Nosotros la compramos absolutamente deteriorada, tenía un nivel de abandono enorme, son toneladas de excrementos de paloma, y lo digo literal, ¿eh? O sea, hemos sacado una cantidad, sobre todo de los techos. La casa fue vivienda de palomas
durante muchísimo tiempo. Y bueno, nuestro objetivo es irle cambiando la idea de casa embrujada con la que todos lo conocíamos. Yo también soy vecino de Boco y también la conocía con ese apelativo, pero nuestra intención es cambiarle las energías y transformarla en casa encantada, que tiene una connotación completamente distinta. Estamos empeñados, como le decía, profesor, y a usted le consta que estamos trabajando con cerca de 15 personas hace bastante tiempo. Estamos recuperando sus balcones, estamos recuperando sus revestimientos, estamos reparando chimeneas que se habían caído, una serie. La casa tenía un nivel de deterioro y además pudimos comprobar que tenía un riesgo de colapsar evidente, ¿eh? O sea, hay por lo menos 4 puntos estructurales que estaban tremendamente dañados y que en el siguiente terremoto la casa probablemente se habría transformado en una ruina más. Así que nos sentimos muy orgullosos de poder estar haciendo este aporte a la comunidad de Boco y contentísimos de que hoy día tengamos una historia clara de la casa que también nosotros nos buscábamos, nos parecía increíble que una casa de estas características no tuviera una historia detrás. Así que agradecer, Hugo, todo el aporte que nos ha hecho en tal sentido, nos ha abierto los ojos, nosotros también hemos empezado a investigar, entendemos que lo más probable es que después del saqueo que sufre la casa, que en ese momento la casa era solamente de un solo piso, el don Ambrosio ya terminada y una vez que se sucedieron las leyes de amnistía y que pudieron retomar sus propiedades, en ese momento decide no solo recuperar la casa de un piso, sino que además hacer esta casa gloriosa del segundo piso, cuya construcción tiene que haberse iniciado seguramente por ahí por el año 1895. La casa tiene hartas cosas entretenidas, perdone que me extiendo un poquitito, pero con esto termino, como por ejemplo iluminación a carburo. La casa tiene en todo su entretecho una serie de tubitos, digamos, en los cuales conducía gas a los distintos recintos, que era, entonces la persona abría la llavecita y con un fósforo, será, no sé, encendían la luz. Así que bueno, muy contento y agradecido, don Hugo, y vamos a seguir dejando la casa. Espero que los podamos ir sorprendiendo con el paso de los días y de los meses para dejarla de manera hermosísima. Gracias. No, gracias a usted, don Andrés. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Don Hugo, don Juan acá, yo quisiera, don Andrés, hacer una pregunta que bien que sea vecino Boco. ¿Él está viviendo actualmente ahí en la casona? No, nosotros vivimos en el paradero 11 y medio, ahí ¿En el 11 y frente a medio? la capilla de Boco Norte. Ya, yo me creía en el Ahí. paradero 2, la calle Balmaceda. Ah, perfecto. Ya. Sí. ¿No está viviendo usted ahí las noches? ¿No se está quedando en la casona? No nos estamos quedando en la casona, se queda una persona, pero yo no me quedo, ¿ah? Que cuida, digamos. ¿Ah? ¿Y Pero el ahora cuidador? que ya le sacamos los paltos que estaban muy a mal traer, la casa fue, como digo, abandonada y también la parte agrícola abandonada. Además que siempre nos decían de que ese campo no tenía agua, pero afortunadamente hicimos unas prospecciones y obtuvimos un pozo espectacular, que espero que eso nos permita cambiarle la fisonomía al lugar porque, bueno, estamos trayendo derechos de agua de otros derechos que teníamos y esperamos que se transforme en un lugar verde no solo en invierno, sino que pueda ser verde ojalá todo el año. ¿Y la persona que está ahí cuidando se queda dentro de la misma casona o externa, fuera de la casona, en las noches? Sí, la persona tiene un lugar donde se queda y se queda en la mayor parte de las veces. Ya. ¿Por qué me preguntaba Waldo? ¿Por si había sentido alguna cosa sobrenatural? Esa es la pregunta. ¿Le ha manifestado, se ha sentido? La otra pregunta, ¿tiene sótano en la casona? La casa no tiene sótano. Ya. No tiene sótano. Al menos que la hayamos encontrado. En algún minuto había una cosa extraña que había como una cuestión de concreto que no entendíamos por qué estaba. Lo abrimos, pensábamos que ahí se encontraba la central que abastecía del gas de carburo, pero finalmente se trataba de un pozo muy, muy antiguo, que no tenía mayores... No le hemos encontrado sótano.
Ya. Y la verdad que no hemos visto nada sobrenatural. Se lo digo de todo corazón. La casa tiene una connotación que yo creo que decía relación con su estado de abandono. Y de, claro, probablemente historias que se cuentan, también esa calle es oscura, no tiene luz afuera, entonces yo mismo le hacía broma a mis hijos y los llevaba en la noche a asustarlos ahí, le apagaba la luz del auto frente a la casona. Pero la verdad que no hemos tenido nada, al contrario te diría, que se han sucedido puras casualidades afortunadas y cosas que nos han contribuido favorablemente, más que negativamente. Así que está bien que la llamemos encantada de ahora en adelante, pues, mi amigo. Ojalá. Ahora, Hugo, los dueños anteriores que han tenido esta casona, ¿los has podido contactar? ¿Han podido hablar con ellos? ¿Qué te han contado de la casona? Porque ahí no es primera vez que hay un restaurante, antes también habían explorado lo mismo, entonces no habían prosperado, no sé si pudiste hablar con esas personas. Como te contaba, la información que manejo es la que tiene el actual dueño y es la que me presentaron a través de esos cartelitos que están desde 1900 hasta como el 70 por ahí. ¿Ya? Eso es lo que está escrito. Yo no he accedido al papel físico de la escritura. Mi investigación ha sido en forma remota. Por lo mismo es que no me cuadra que antes no hayan podido acceder a mayor información teniendo los documentos en sus propias manos, ¿me entiendes? Eso es lo irrisorio. Bueno, quiero contarles que en beneficio del tiempo vamos a dejar hasta acá, porque hay un tiempo definido para esto. Nos queda tema, si a ustedes les interesa, hacer otras charlas más adelante para ver la actualización de la investigación. Dejo con ustedes a Mariel Arevalo. Bueno, a nombre del grupo Iztacuil Quillota, agradecemos a todos quienes se conectaron hoy. Buenas noches y buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.